Buenas noches, estimados estudiantes de estadística. El día de hoy, martes 5 de noviembre, voy a realizar la grabación de la clase de la semana pasada, del pasado miércoles. Esto como reposición de la clase que no pudimos hacer por fallas técnicas. Les comento que no pude hacer la grabación, perdón, el fin de semana porque la falla técnica sigue presentándose. Sigo teniendo el mismo inconveniente. Entonces resolví hacer un video no en la plataforma, sino hacerlo con una aplicación para reponerles la sesión y pues presentarles a ustedes la grabación. Espero que esto sea resuelto pronto. Mi proveedor de internet me dice que entre mañana y pasado mañana será resuelto. Espero que eso sea cierto. Sin embargo, pues mientras tanto resolví hacer la grabación de esta forma y la clase de esta manera. Por favor, espero que me entiendan. No es algo que sale de mis manos y pues lo importante es que estoy aquí cumpliéndoles. Justo ahorita tenía clase con otro grupo, tampoco pude darla. Entonces ya se me acumulan demasiadas clases, por eso resolví empezar en el orden en que dejé de dar las clases. Voy a reponerlas y empiezo con ustedes estadística. Bien, el día de hoy entonces vamos a trabajar lo que teníamos pendiente como cuarta sesión, estadística uno, que sabemos que es nuestra estadística descriptiva y pues lo haremos hoy, noviembre 5. Y esta es una clase de reposición. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar las medidas de tendencia central, pero para datos no agrupados en primera instancia. Entonces, para datos no agrupados. ¿Listo? Bien, entonces la primera que vamos a trabajar son tres las que conocemos, ¿sí? Tanto para datos agrupados como para datos no agrupados, ¿sí? Entonces pongamos acá antes de esto las medidas de tendencia central y son las siguientes. Tenemos la media, que la vamos a denotar con los siguientes símbolos. Entonces tenemos por un lado, bueno, primero que todo depende de matrix, depende del tipo de muestra, ¿sí? Si es la población o si es la muestra, perdónenme. Iba a decir más bien depende del conjunto de datos. Entonces tenemos si es la muestra o si es la población. Entonces si es muestral tendríamos una media que se va a escribir así, ¿sí? Esta es la media que conocemos como media muestral. Listo. Y si tenemos la población, entonces se denota así. Y esa sería nuestra media poblacional. Listo. El siguiente que tenemos es la mediana, que la vamos a denotar así.
busco el símbolo adecuado. No, era así. Así la vamos a anotar así la mediana. Y por último tenemos la moda. La moda. Está escribiendo acá un estudiante, pero bueno, no vamos a poner atención porque estamos ocupados acá. Y la moda, que sería, vamos a anotar así como una M sub O. Listo, entonces primero que todo vamos a definir cómo vamos a denotarlas o cuál va a ser la notación que vamos a usar. Y sería muestra población, si el conjunto de datos es la muestra o la población. Entonces tenemos una media muestral que va a ser esta X con esta barrita encima, o la poblacional que va a ser con este símbolo mu. Esta sobre todo se usa para cuando estemos trabajando estadística inferencial, que es la estadística 2. La mediana que la vamos a denotar con esta X y la moda con este símbolo. ¿Listo? Bueno, básicamente las medidas de tendencia central son unas variables estadísticas que nos permiten ubicar el centro de la muestra, ¿sí? De 3 maneras diferentes. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo se determinan esas medidas, ¿sí? Para poderlas determinar, lo primero que tenemos que hacer es saber si los datos están agrupados o no, ¿sí? Bien, entonces tendríamos que lo primero que vamos a estudiar es la media, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se calcula. ¿Listo? Entonces empezamos con la media. Bueno, entonces vamos a trabajar con la media muestral. La media muestral se va a calcular así como la suma desde... Bueno, primero hablemoslo en términos más amenos, digámoslo así. Entonces, si tengo un grupo n de datos, entonces yo voy a sumar esos datos desde el primer dato, ¿cierto? El segundo, el tercer dato y así sucesivamente. Hasta el dato enésimo, ¿sí? Y vamos a dividir todo ese conjunto de datos en la cantidad de datos total. Esto de una manera más elegante de escribirla es la siguiente: la suma desde i igual a 1 hasta n. Normalmente escribe hasta n, pero pues está igual a n de los x sub i, y todo esto sobre n. Sí, la forma más bonita de escribirlo. Listo, entonces para poderlo materializar, pues lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Bien, entonces aquí vamos a poner los datos. Vamos a hacerlo entre 5 y 35. No sé aquí, no sé qué variable me inventé yo, pero pongámoslo así. Eso sí, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 2, 18. Hagamos 20 datos. Listo. Copiemos esto y peguemos solo el número. Listo, con eso ya no nos cabía más.
Listo, entonces pegarlo acá. Pegámoslos acá. Listo, entonces tenemos estos datos, ¿sí? Y vamos a terminar. Bueno, pongamos acá, primero que todo, ejemplo. Y vamos a escribir acá determinar la media aritmética del siguiente conjunto de datos, ¿sí? Aquí están los datos. Veámoslo así. Listo, entonces aplicando nuestra definición, entonces eso es muy sencillo. Decimos que sería igual a entonces la suma de todos los datos, ¿cierto? Entonces tendríamos el 35 más el 22 más el 9 más el 10 más el 26 más el 22 más el 25 más el 6 más el 22 otra vez más el 33 más el 8 más el 27 más el 6 más el 16 más el 35 más el 31 más el 23 más el 13 más el 15. Bueno, listo, y todo esto sobre, entonces dijimos que eran 20 datos. Entonces tenemos que averiguar cuánto da esa suma. Pues para eso, afortunadamente, bueno, verifiquemos que están los 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me falta uno. Verifiquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Efectivamente falta uno. Voy a verificar. 35, 22, 9, 10, 26, 22, 25, 6, 22, 33, 8, 27. Me falta este 8. Listo. 27. Me falta el 8. Listo, y ahora sí están los 20. Entonces miremos la suma. ¿Cuánto daría acá? Aquí dice que la suma es 392. Entonces daría 392 dividido en 20. Y esta división de 392 en 20, según esto, da 19,6. Pero hagámosla, ¿no? Igual 392 dividido en 20. Sí, 19,6. Ahí está. ¿Sí? Y esa es nuestra media. Bueno, Excel lógicamente tiene la herramienta, ¿sí? Entonces tenemos acá, yo lo puedo seleccionar acá y acá abajo me dice la suma y el promedio, ¿sí? O puedo decirle a Excel que me calcule el promedio o la media, mejor. Pero pues bueno, ya les digo, la herramienta o la función en Excel se llama promedio. Entonces yo le digo promedio y selecciono acá conjunto de datos del cual quiero obtener el promedio y ahí está, ¿sí? 19,6. Bueno, vamos a mirar entonces ahora la mediana.
Entonces la mediana tiene una particularidad, y es que en la mediana sí es muy importante el orden, ¿sí? Hay que ordenar los datos y es el dato que está en la mitad, mientras que la media es el número o el valor que hace que la diferencia entre cada, mejor, que la suma de las diferencias entre cada dato y ese valor sea cero, es decir, me calcula como la mitad de esas diferencias, ¿sí? El valor que está en la mitad de esas diferencias que hace que sea cero. Acá la mediana es eh, un dato particular que está en la mitad, ¿sí? Es el dato que está en la mitad. Esta mediana depende, ¿sí? Depende. Para calcularla depende de algo. Entonces primero va a depender de si n es par o si n es impar. Si n es par, empecemos con impar. Si n es impar, entonces la mediana se calculará como el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. Sí, esa es la mediana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si son 5 datos, es impar, es el dato que está en la posición 3. ¿Sí? Ese es el que parte en 2 la muestra. Ahora, si es par, n es par. Entonces, cuando es par, ya es un poquito diferente. Cuando es par, la mediana será igual al promedio entre dos valores, ¿sí? Ese promedio es una suma, ¿no? Entonces sería el promedio entre el dato que está en la posición de la mitad y el dato que está en la siguiente posición, o sea, en la posición n medios más 1. Y eso sobre 2. ¿Cierto? O sea, el promedio de esos dos valores. Entonces, pues obviamente para entender eso hay que hacerlo con ejemplos. ¿Listo? Entonces, hagamos el mismo ejemplo de ahorita. Listo. Y entonces lo primero que hay que hacer, ordenar los datos. Eso es lo primero que hay que hacer, de menor a mayor. Listo, entonces afortunadamente aquí pues podemos vamos a hacer esto un poquito, igual lo tengo súper, pongo acá 1 centímetro, eso, y aquí combinamos esto para que se pueda ver, eso. Bien, y aquí entonces vamos a ordenarlos. ¿Listo? Vamos a ordenar de... Ay, no me ordenó, ¿qué pasó? Ah, es que me la hace por columnas.
Me lo hace por filas. Ay, bueno. O sea, me salió mal. A ver, bueno, no, igual se ve bien. A ver, las he hecho más pequeñas. Creo que me va a demorar más por no haberlo puesto en columnas. Ay, esto. No pude. No, creo que me va a demorar más. Me sale mejor. Creo que me salía mejor digitarlos. Bueno, les ofrezco cosas aquí por la demora. Bueno, por fin. Listo. Entonces, bueno, eso se puede hacer a mano, pero pues quería mostrarles que hay una herramienta para ordenar. Ahí está. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenarlo. Entonces, yo lo voy a copiar, ya que lo ordené, pues tocará hacerlo con la columna. Eso. Ok. A ver si lo puedo pegar acá. No. Bueno. Aquí logramos escribirlo en fila ordenados. Listo, entonces tenemos los de 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Listo, entonces nos dice la norma que si es impar, que si es par, hagamos esto, ¿cierto? Vamos a copiar esta acá y vamos a aplicarlo. Listo, es par, ¿no? Entonces voy a quitar esta parte. Y sobra esto. Entonces, n es par, ¿no? Son 20. N es 20, de hecho. Entonces, como n es 20, entonces acá cambio esto por 20. Este por 20. ¿Sí? Y entonces lo volvemos a escribir. Entonces quedaría. Vamos a escribir esto. Quedaría x. 20 sobre 2 es 10. O sea, quedaría x sub 10. ¿Cierto? Y x 20 sobre 2 es 10 más 1. O sea, 11. X sub 11. ¿Cuáles son esos dos datos? El dato 10 y el dato 11. Entonces contamos. Acá va a salir y los vamos a subrayar.
El dato 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esos son los datos. O sea, el 22 está repetido, ¿no? Entonces 22 más 22 sobre 2, eso nos da 44 sobre 2, o sea 22. Entonces la mediana es 22. ¿Listo? Entonces fíjense que la diferencia con la media es que el 19,6 no es un valor que esté de la muestra o dentro del conjunto de datos, mientras que aquí el 22 sí. Esa es una gran diferencia. ¿Listo? Entonces primero ordenar los datos y segundo verificar si es par o impar. Si n es par o impar y aplicar la norma o la regla. ¿Sí? Y ahí está. ¿Cómo sería si tuviéramos un dato, una cantidad n impar de datos? ¿Sí? Entonces pongamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Entonces acá van a inventar unos números, digamos 3, 6, 1, 8, 6, 4, 3, 8, 2. Digamos ahí, ¿cuántos siguen ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, está perfecto. Pongo algún enunciado a esto. Entonces, lo primero, ordenar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo manualmente porque si no nos demoramos mucho ya. Entonces ordenar. Entonces el primero, el más pequeño, es el 1. Le sigue el 2, que está solo una vez. Está el 3 después 2 veces. Luego está el 4. Luego está el 6. Y luego está el 8 dos veces. Verifiquemos un 9 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me faltó. El 1 está, aquí está. El 2. Ajá. Hay más 2. El 3 que está. Ah, me falta un 6. Listo. Perfecto. Entonces, segundo, verificar si n es par o impar y aplicar la regla. Entonces apliquemos la regla. Bien, entonces borramos acá toda esta parte hasta aquí. Aquí no necesito escribir matriz de nada. N es impar, esto también ya lo sabemos, y aplicamos la regla. Entonces, ¿qué es la regla? Que la mediana sería igual a, ¿cuántos datos son? 9, ¿no? Entonces el dato 9 más 1 sobre 2, que sería el dato 10 sobre 2, el dato 5, ¿cierto? Para este caso el dato 5, 1, 2, 3, 4, 5 es el dato 4. Y ahí en ese caso la mediana sería ese. ¿Listo? Entonces pintémoslo de rojo y observen. Parte en dos pedazos iguales a la muestra o al conjunto de datos, ¿no? Tengo acá por un lado 2, 4 y por otro lado 2, 4. ¿Listo? Bien. Y por último nos queda la moda. Bueno, pongámoslo así. La moda.
C es espacio. Ok, entonces la moda, bueno, la moda puede ser 2, ¿sí? Puede ser modal, digámoslo así, pues no sé si el término me lo estoy inventando, creería yo, porque no estoy seguro si existe, pero voy a usar modal en caso de que tenga una sola moda. ¿Y cuándo tiene una sola moda? Cuando tiene una sola, o mejor, un solo dato con la mayor frecuencia. ¿Sí? Y el otro caso es cuando es multimodal. Tiene varias modas. Y eso pasa cuando tiene varios datos con igual frecuencia y que a su vez es la mayor. No sé si eso me quedó claro, pero bueno, ustedes me preguntarán después cuando vean la grabación. Me dicen, no, pero eso no lo entendimos. Listo, bien. Entonces, para nuestro primer ejemplo, de hecho voy a copiar el que está ya ordenado. Para nuestro primer ejemplo, este que no hace falta que nos quede coloreadito. Listo, entonces para nuestro primer ejemplo tenemos que mirar cuál es el que más se repite. Eso se puede hacer con una tabla de frecuencias, pero pues no lo vamos a hacer nosotros con una tabla de frecuencias. Entonces, en este caso tendríamos el 6 está dos veces, el 8 está dos veces, el 9 una vez, el 10 está una vez, 13 una, 15 una, 16 una, 22 está 1, 2, 3, o sea que ese es el que más tiene. Una y dos, o sea que si miramos la frecuencia, pues esperemos en la tabla. Si hagamos la tablita, tenemos la pereza, ¿cierto? Entonces el dato o la clase, digámoslo, la categoría es esta, y la frecuencia. Solamente vamos a poner frecuencias absolutas, no vamos a hacer todo lo que aprendimos la clase pasada. Solo frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Está el 6, el 8, el 9, el 10, el 13, el 15, el 16, el 22, el 23, el 25, el 26, el 27, el 31, el 33 y el 35. Y las frecuencias. Entonces está una vez, perdón, dos veces, una vez, una vez, una vez, una vez, tres veces, una vez,
una vez, 31 está una vez, el 33 una vez y el 35 dos veces. En total nos tiene que dar los 20, ¿no? Ahí está. Entonces, copiamos la tablita y no la llevamos. No me quiso poner ahí los símbolos. Entonces pongámoslo por acá. Y ahí podemos ver que el 23 tiene la mayor frecuencia. Pongámosle acá el colorcito. Eso, mejor. Otra vez. Igual no me lo va a copiar. Ok, entonces ahí puede verse que el perdónenme. Ay, no era el 23, era el 22. Ahora sí, ya sabemos que toca agarrarlo de abajo. Listo. Entonces la frecuencia del dato 22 es mayor que todas las otras. Es igual a 3. Bueno, el dato 22 pues no es, o sea, no es el dato que está en la posición 22, sino el dato, pongámoslo así, de x sub y igual a 22. Eso, mejor. Es 3 y es la máxima. No hay otra. Entonces esa es la moda. Entonces la moda es 22. Listo. Entonces ahí están nuestros 3 datos. Me alcanzó. Entonces para datos no agrupados lo haré. Para datos agrupados lo haremos en la clase de mañana. Falta hacer una cosa y es mostrarles cómo podemos calcular estas variables también en podemos calcular aquí en Excel. ¿Sí? Entonces para la media va a tomar los pantallazos, hagamos esto más pequeño. Eso sí. Copiamos esto, lo ponemos aquí arriba y esto lo podemos llevar por arriba. Eso. Entonces aquí, para que lo voy a copiar así, para que vean la fórmula. Listo. Entonces lo voy a pegar acá. Las que en hoja de cálculo, porque esto no es Excel, pero pues ustedes igual en Excel lo pueden hacer. Sí, muy similar. Entonces aquí está la fórmula. No me gustó. Quiero que se vea así la flechita. Ah, pero me sale eso. No. Ok, bueno, igual promedio, ¿no? Para calcular la media.
les quepa ahí. Eso. Entonces media. Ver barra de fórmulas. Listo, así se calcula la media. Miremos la mediana. Es aquí mediana. Se hace igual mediana y lo mismo. Digo el grupo de datos y ahí está. Eso sí. Y ahora la moda. O de funciones, ¿no? Pero también le llamamos barra de fórmulas. Ahora por acá. Moda. Bueno, esta es moda 1, ¿cierto? Y ahí está, 22. Entonces miremos la barra de fórmulas igual. Listo. Bien, estimados estudiantes, pues esta sería la clase de hoy. Pues que correspondía a la clase anterior de la semana pasada, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho, por favor. Espero que me entiendan y que me excusen. Y si no nos podemos ver mañana por alguna situación técnica, haré lo mismo, pero les prometo que para la próxima clase ya todo va a estar con total normalidad. Les agradezco mucho por su paciencia nuevamente y les deseo una excelente noche.